Muy buenas tardes, amada Iglesia de Cristo Jesús. En esta tarde le damos gloria a Dios por una nueva tarde donde el Señor nos permite proclamar la verdad del Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, que hoy brilla sobre la tierra para hacer libres a los hombres del poder del pecado y de la muerte. Ahora el Señor, a través de su palabra, Cristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, desea en esta tarde llevar su poderoso evangelio para que seas un hombre libre por Jesucristo, el único que puede libertar al hombre de la condenación eterna, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. La paz de Cristo Jesús a la amada iglesia redimida por la bendita sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La paz de Cristo Jesús a nuestros amigos que en esta tarde van a escuchar el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres, a todos aquellos que quieran oír la palabra de Dios, porque esos son los que serán, los que son los hijos de Dios, el que oye la palabra de Dios. Ahora por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, por la misericordia de Dios, porque un día fuimos expuestos a escuchar la palabra de Dios que es viva y eficaz, porque hubo alguien que nos compartió la verdad de Dios, y es por eso que lo que recibimos por gracia, hoy lo damos por gracia, para que el Señor lleve la libertad a todos aquellos que puedan estar oprimidos por el pecado, oprimidos por el reino de maldad, por el reino que hoy está sobre esta tierra, el reino del príncipe de las tinieblas. Pero he aquí la luz de Cristo, la palabra de Dios que va a estar en esta tarde libertando a muchos del poder del pecado y la muerte, porque la palabra de Dios es poderosa, puede cambiar, puede vivificar, puede crear vida donde no hay. Aleluya, fuimos libertados por el bendito sacrificio de Cristo Jesús, con ese cuerpo inmolado. Aleluya. Ahora somos salvos por creer en Jesucristo, por creer al sacrificio de cruz. Veamos a la cruz, amados amigos. Veamos a la cruz, porque es ahí donde vamos a ser sanados de todas las rebeliones del pecado y la muerte que hoy están sobre esta tierra. Pero damos gloria a Dios que el Espíritu de nuestro Dios nos levanta para publicar la verdad de Jesucristo, que es lo que hoy brilla sobre esta tierra. Hoy somos la luz del mundo. La luz del mundo es la iglesia de Cristo Jesús, que no calla en esta tarde, que no calla en su vida, en su nueva vida que Cristo nos ha dado. Aleluya. Porque fuimos libertados del poder de las tinieblas, del poder del mal, de la condenación eterna. Pero ahora predicamos para que la luz de Jesucristo les alumbre. Aleluya. Y en esta tarde vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Este bello capítulo donde el Señor mismo afirma con su palabra viva ser la luz del mundo. Afirma tener la vida, ser la vida eterna. Afirma ser la palabra viviente, la palabra de Dios. En este capítulo 8 vamos a estar meditando del versículo 31 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean bienvenidos los amigos que en esta tarde el Espíritu Santo va a traer, porque es la gloriosa obra del Espíritu Santo que sigue convenciendo a los hombres de ser pecadores. Porque ya la palabra de Dios ha dicho que no hay ni uno bueno, no hay ni uno, no hay nadie que busque a Dios, solo el Espíritu Santo que está haciendo la obra de convencer a los hombres de ser pecadores. Aleluya.
capítulo 8, versículo 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Aleluya. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos la vida, Señor, para servirte, para amarte, para servirte con regocijo, Señor, por el regalo de la salvación. En esta tarde, Señor, pedimos que tu evangelio sea glorificado, Señor, porque es tu poder, Señor, el poder que actúa en nosotros los creyentes para publicar tu verdad, Señor. Sea tu palabra glorificada en esta tarde, Señor, y solo a ti la gloria, el poder y la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Usa mi vida, Señor, para servirte, Señor, porque colaboradores suyos somos, mi Señor. Por su misericordia, Señor, con la que usted nos ha dado el ministerio de la predicación, del evangelismo, de llevar su verdad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendita sea la palabra del Señor, donde nos encontramos en uno de los capítulos del Evangelio de San Juan, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo proclama en que seremos libres por la verdad de su palabra, en que la verdad de Cristo es la que hace libre a todos los hombres. En esta ocasión el Señor siempre contestaba las preguntas de los fariseos, de los seduceos, de los judíos, quienes siempre tenían preguntas para el Señor, sabiendo que le buscaban, le seguían, porque a la verdad el Señor hacía milagros con el respaldo de su Padre en los cielos, con el respaldo de lo alto, porque nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo sujeto a su Padre, siempre dio el testimonio de su Padre en los cielos. Y por esto Él era cuestionado, porque aún los judíos de su época lo perseguían, querían prenderle, querían agarrarlo en palabras, querían tenderle trampas, porque ellos a la verdad en su ceguera no habían conocido la verdad. Y es por eso que el Señor, en este capítulo 8, vemos la revelación de Cristo en cuanto a Él afirmaba
ser la luz del mundo, ser la vida eterna, ser la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y en esta ocasión el Señor quería aclararles que es la verdad misma en Jesucristo la que les podía hacer libres. Si podemos leer unos capítulos atrás del capítulo 8, vemos cómo mencionaba que estas sectas del judaísmo, como saduceos, judíos, estaban siempre queriendo aprender al Señor, querían matarlo, porque a la verdad estaban peleando con Dios mismo. Ellos, a pesar de ser los doctores de la ley, los que conocían la ley, estaban desconociendo del cual ya habían hablado los profetas, del cual el padre Abraham creyó siendo el padre de la fe. Pero vemos en esta situación cómo el Señor les hace ver con su verdad la ceguera espiritual que ellos tenían, pues estaban completamente ciegos. Vemos en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor, cuando les mantiene diciendo que seréis verdaderamente discípulos del Señor, si ellos podían permanecer en la verdad. El Señor estaba dejándoles claro que aunque muchos habían creído, como da el testimonio de la palabra de Dios, ellos tenían que permanecer en la verdad de Cristo, en la verdad que el Señor estaba predicándoles. Como profeta, rey y sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, como el enviado de Dios, como el testimonio del Padre en la tierra, enviando a su Hijo para traer el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre de Cristo Jesús, que es el que va a estar salvando ahora a toda la humanidad, a los hombres que crean. Pero el Señor les hace esa podemos decir, les dice que deben de permanecer en la verdad, porque puede haber una vacilación aún hasta el día de la iglesia moderna, como el día de ahora, que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo, el que ha tenido el poder de libertarnos de nuestras conciencias del pecado, el que ha tenido el poder de libertarnos de la condenación eterna. Pues hemos creído en Cristo y sabemos que para nosotros ya no hay ninguna condenación, porque hemos pasado de muerte a vida por el acto de creer por la fe al sacrificio de la cruz, al sacrificio de Cristo, así de sencillo. Pero hay muchos que en este tiempo se están sujetando, todavía quieren sujetarse a la ley de Moisés y dejando de lado la obra de Jesucristo en la cruz. Pero vemos cómo el Señor les manda a que permanezcan en la verdad de Jesucristo, así como se les dijo a los Gálatas, que se estaban desviando, que se habían desviado de la verdad en la cual ellos habían creído, porque querían regresar a mantener a Moisés y a Cristo, a mantener los ritos de la ley y queriendo llevar también a Jesucristo, cuando ya la palabra nos da el mandamiento en que ahora somos salvos por la fe en Cristo. Pues lo mismo que ahora, esta verdad que el Señor les quería hacer ver a ellos, a los judíos, porque ellos, algunos creyeron, les dice que se mantengan. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vemos que había una inestabilidad, porque ellos todavía querían permanecer en la cátedra de Moisés, querían permanecer todavía en los ritos, y no querían como ver la luz que estaba enfrente de ellos, que Él era el verdadero Mesías. Le decían al Señor: eres tú un samaritano, eres tú un profeta, pero no le daban en sí, no le daban el título de ser el Mesías esperado, porque todavía ellos tenían una ceguera espiritual. Por eso el Señor les aclara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está centrada en Cristo, porque Él es el que ha dicho allá en San Juan 14, que es lo que el Señor nos dijo, y lo vamos a recordar en el capítulo de San Juan 14,
6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué más claro que el Señor le dice y nos dice hasta nuestro tiempo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí? Y entonces, ¿qué es lo que ahora el mundo, ahora enceguecido, porque el príncipe de las tinieblas les ha enceguecido para que no les amanezca la luz de Cristo, en creer en que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Pero vemos como muchos se han desviado a seguir a otros dioses con D pequeña, se han desviado a seguir otras doctrinas que están muy lejos de la revelación de Dios, que dice su palabra, Cristo mismo, el Verbo encarnado. Pero tenemos que volver a la verdad de Jesucristo, por palabra de Jesucristo, porque esta palabra no caerá a tierra, ninguna jota, ninguna tilde quedará sin cumplirse. Entonces vemos por qué el Señor nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gran pregunta es, ¿cuál es la verdad que tú estás en esta tarde abrazando? La amada Iglesia de Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, el Señor nos ha quitado esa ceguera, esa sordera, ese espíritu de mudez, porque ahora el Señor, nuestros ojos han podido contemplar al Cristo de la gloria, al Cristo que nos libertó de seguir a falsos ídolos, a falsos dioses que no son el camino, que no son la verdad, que no pueden. Es más, se saltan, quieren llegar al Padre en los cielos sin pasar por la puerta que es Jesucristo. Por eso el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En esta tarde, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, que el camino es Cristo, el camino es Jesucristo, Él es la vida. Pero ahí andan muchos salteadores queriéndose saltar el sacrificio de Cristo, queriéndose ir directamente donde el Padre, sin pasar por su Hijo, que es el testimonio de Dios sobre esta tierra. Volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz, porque Jesucristo es el fundamento. Cristo y su evangelio. No hay otro fundamento. No hay nadie más, ni siquiera Moisés. Pero ¿qué decía el Señor? Que ellos les encantaba estar en la cátedra de Moisés y seguían el mandamiento de hombres, queriendo negar el mandamiento de Dios. Y vemos que aún acá vemos como el Señor los desenmascara, porque se atrevieron a decirle, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Podemos ver cómo responden los mismos fariseos, judíos, saduceos. Le dicen al Señor, jamás hemos sido esclavos de nadie, cuando aún la historia testifica que ellos mismos fueron esclavos, la palabra de Dios ante todo y la historia testifica que fueron esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, de los medos y persas, de los griegos, de los romanos, y se atreven a responderle hacia el Señor. Entonces ahí podemos ver cómo estaba la condición espiritual de ellos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí podemos ver cómo resistían al Señor mismo, al gran yo soy, porque el Señor mismo, Él mismo les decía, yo soy, el mismo yo soy del Antiguo Testamento, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el agua que salta para vida eterna, el mismo Señor, porque ahí estaban ellos siempre haciéndole preguntas al Señor. ¿A dónde vas? ¿A dónde está tu Padre? Le decían. Tantas preguntas que ellos, ¿quién eres? Pero ellos estaban cegados. He ahí, por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque ellos estaban envueltos en las obras de su Padre, pero no el Padre en los cielos, sino del Padre de mentira. Del Padre de mentira, porque ellos estaban queriendo negar lo que Cristo quería decirles. Se atrevieron a decir que no habían sido esclavos de nadie. Como ya antes dije, sí, efectivamente, ¿quién no sabe que Israel fue esclavo de Egipto y de la historia que tantos reinos fueron esclavizados?
Pero el Señor les dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El Señor les hace ver que todavía están en una esclavitud, de la ley del pecado. Pero sabemos que el Señor apareció para destruir las obras del mal. Sabemos que Cristo vino a la tierra porque era el único, Dios mismo, cumplidor de la ley. Desde los profetas, desde su nacimiento, como dice Gálatas, nacido bajo la ley, nacido de mujer, y hasta su muerte cumplidor de la ley, porque Él murió como el tipo de Pascua, la verdadera Pascua, es Cristo Jesús. Él muere como el Cordero inmolado para presentar el perdón de pecados por su sangre bendita a todo hombre pecador. Pero vemos ahí que el Señor le dice que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Podemos saber que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo únicamente redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué vemos cómo el Señor les aclara más adelante? ¿Por qué no creéis en la verdad que os hablo? El Señor se lo dijo, que Él les hablaba la verdad. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? Como dice el Señor, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ese ha sido el problema del hombre siempre, en que no ha querido creerle a Dios, no ha querido obedecer a Dios. Por eso el Señor sabe que la naturaleza pecadora del hombre está ligada desde el huerto del Edén, desde ahí del capítulo 3 de Génesis, donde vemos que el hombre, la mujer, desobedecen a Dios debido a la influencia de la serpiente. Sabemos que instrumentalizada por Satanás, engaña a la mujer. ¿Y cuál fue la primera mentira que se da ahí? Seréis como Dios, no moriréis. Y ahí vemos cómo el hombre, la mujer cae en esa mentira y se sujeta toda la tierra en maldición, que es lo que hoy está por el pecado, y por eso el hombre muere, porque el hombre le creyó a Satanás. Como ahora mismo, vemos en las redes tanta predicación para la gloria de Dios, vemos en las iglesias, estamos hoy más que nunca expuestos a la palabra de Dios. Pero a veces vemos que el hombre enceguecido cree más a las fábulas, cree más a cuentos del diablo que a la misma palabra de Dios. Creen más a la mentira. Y ahí podemos aplicar esta gran verdad que el Señor le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque están creyendo las mentiras de Satanás. Es triste, pero Dios ha dejado en su revelación su verdad. Pero en esta tarde que el Señor reprenda al diablo y que los hombres puedan alcanzar a oír la palabra de Dios. Y que ya dejen de escuchar tanta mentira, tanta basura que hoy vemos en las redes sociales. Porque lastimosamente son hombres destinados al mal. Son hijos de mentira, tal como Satanás. Pero para eso apareció Jesucristo, para dar la verdadera libertad al hombre pecador, de los cuales nosotros fuimos. Pero hemos sido libertados por el hecho de que hemos creído a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. El único camino que nos va a llevar al Padre en los cielos. Pero también andan muchos negando la divinidad de Cristo, cuando el Padre y Jesucristo son indivisibles, son uno mismo. Por eso, ahora que se predican tantas verdades que parecen verdades, pero son, al final, cuando las pasamos por la palabra, son mentiras, porque hay muchos que solo quieren seguir a Jehová, al Padre en los cielos. Pero si negamos a Cristo, estamos negando al Padre. Entonces, que en esta tarde nuestros amigos puedan abrazar a Jesucristo como Dios con nosotros, que puedan aceptar la divinidad de Jesucristo, porque ya la palabra ha dicho
que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad que hoy brilla sobre la tierra es el evangelio de Jesucristo. Porque he aquí el Señor predicándoles a los que recibían la cátedra de Moisés, a los que amaban la ley, los ritos y todo eso. Pero ahí está Jesucristo, dándoles a entender que todavía ellos eran esclavos de la ley del pecado, de la ley que Dios le dio a su siervo Moisés, porque esa ley está señalando el pecado. Para eso se dio esa ley, para señalarnos, para que nos veamos ahí como un espejo. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Ser pecadores. Por eso es necesario traer la sangre de Cristo Jesús a nuestras vidas, para que esa bendita sangre limpie todas nuestras rebeliones y nuestros pecados. Esta es una buena tarde en que el Señor, porque su palabra no sale vacía, esta es una tarde en que el Señor va a libertar a muchos, esta es una tarde en que la verdad de Cristo va a traer el perdón y la liberación que solo puede venir por Jesucristo. Porque el Señor ya le ha dicho que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así es. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así es, porque los que persistan en el pecado van a ser echados de la casa de Dios. Pero los que persistamos en agradar a nuestro Padre en los cielos, como hijos, vamos a permanecer siempre en la casa de nuestro Padre. Y dice la palabra, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Acá podemos ver que si ellos estaban procurando matar al Señor, realmente no eran hijos de Abraham. Eran hijos de Abraham, porque Abraham creyó por la fe en Dios y lo amó y obedeció. Abraham ofreció hasta su propio hijo, porque sabía que el mismo Dios de los cielos era capaz de resucitar a su hijo, de devolverle a su hijo. Pero estos estaban mal, porque querían matar al enviado de Dios. Y el Señor les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, como testimonio. El Señor siempre glorificó al Padre en los cielos, a su Padre celestial. Pero estos decían decirse hijos de Abraham, pero realmente solo por la carne, porque en el espíritu estaban mal, no tenían la fe de su padre Abraham. Al contrario, Abraham creyó en que se iba a cumplir toda la palabra de Dios por las promesas a Abraham. Por las promesas a Abraham es que ahora la iglesia de Cristo está hoy aquí sobre la tierra, por un hombre que le creyó a Dios. Y por esa simiente de Isaac vienen las promesas. Viene el Mesías, el que nos ha salvado del poder del pecado y la muerte. Pero estos religiosos, judaizantes que seguían la ley de Moisés, ellos estaban queriendo matar a aquel de que los profetas habían profetizado, que vendría un Mesías, un libertador, un salvador. Pero podemos ver que espiritualmente estaban mal. Y ese es un religiosismo que hoy por hoy la iglesia moderna puede estar pasando. También creernos así como la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, salvada por la obra de Cristo, y creernos que ya casi nos van a salir alas como ángeles, pero quizás estamos cayendo en demasiada religiosidad y estemos practicando el pecado, muy lejos de la verdad. Pero el Señor sigue hablando a su iglesia, para que en verdad seamos hijos de Abraham, porque ahora somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, pero haciendo lo mismo que Abraham hizo, creyéndole a Dios, queriendo agradar a Dios.
Abraham, en el tiempo de Abraham no existía todavía la ley, pero fue un hombre tan obediente que hasta pagó los diezmos al Señor, al rey al sacerdote de Salem, que quiere decir el Dios de paz, el príncipe de paz, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que él, sin ningún mandato bajo la ley, fue un hombre obediente, que amó a Dios. Y por eso fue heredero de todas estas promesas, el padre de la fe. Pero como iglesia tenemos que en verdad ser hijos de Abraham, naciendo de nuevo por el Espíritu, por la fe en Cristo. Porque en eso sí somos hijos de Abraham. Pero aquí algunos se querían justificar por la descendencia, por los lazos de sangre, pero realmente lo que ellos estaban operando eran obras del padre de mentira, que es Satanás. Por eso el Señor les dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, pero no se refería a nuestro Padre en los cielos, sino a las obras que ellos querían hacer, matar al Señor. Y vemos cómo la verdad de Cristo es la única que puede desenmascarar, es la única que puede libertar al hombre sumergido en pecado. En esta tarde, amados amigos, podrá ver en esta tarde a alguien que está sufriendo a raíz del pecado, porque sabe, porque la conciencia, esa conciencia que Dios ha puesto en el hombre, que le permite saber el bien y el mal, le está acusando que lo que ha hecho está mal, a raíz del pecado, a raíz de la maldad, aún a raíz de la incredulidad, porque a veces la incredulidad la vemos como algo sencillo, pero la verdad que es la primera palabra que está en la lista de los condenados por Dios. Y los incrédulos, dice, no entrarán al reino de Dios. Por eso en esta tarde es necesario que creamos al enviado de Dios, que es Jesucristo. La cruz de Cristo se sigue predicando para que en todo lugar los hombres procedan al arrepentimiento. Usted que está ahí, tal vez ha sido un mentiroso. Aquí, hijos del padre de mentira, que han practicado la mentira, el robo, la hechicería, la maldad, la fornicación, el adulterio y tantos pecados, homicidas, todo lo que la palabra de Dios condena. Pero la verdad, el Señor no desea condenar a nadie. El Señor en esta tarde, por su verdad, por su revelación, desea libertar al más vil pecador. Y es por eso que en esta tarde predicamos la verdad que te puede hacer libre, la verdad que nos ha hecho libres a la iglesia de Cristo Jesús, la verdad que solo está centrada en la cruz del Calvario. No hay otra verdad. Los griegos, ellos investigaban, querían saber cuál era la verdad. A la verdad eran hombres que amaban la filosofía, la investigación, y siempre estaban cuestionando. Pero he aquí el mismo Señor les predicó a ellos también. Los griegos vinieron a visitar al Señor porque querían conocer. Pero vemos cómo el Señor, su evangelio brilla desde la cruz del Calvario en este momento. En este momento nadie puede decir, es que a mí nadie me ha predicado. En este momento nadie puede decir, porque Dios ha usado a tanta gente para llevar su palabra, para que los hombres puedan ser libres, porque ese es el mensaje de Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el nuevo pacto en Jesucristo. Pero andan muchos queriéndose justificar por la ley, haciendo vana la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo no es vana, porque allí quedó crucificada el acta de delitos y pecados que estaban acusando a toda la humanidad, porque Cristo murió por todos. Pero el regalo de la salvación es para aquellos que deseen ser libertados por el poder del pecado y la muerte que hoy está acusando a esta tierra. Aquellos que ahora pasan ignorando las palabras de esta vida, muy tarde lo lamentarán. Mucha gente ahora en los hospitales desearía escuchar la verdad de Cristo. Mucha gente ahora en los hospitales puede estar recordando las prédicas
pero que ahora el Espíritu Santo convenza y que el Señor les dé tiempo de arrepentirse, porque una vez el hombre muere, ya no hay retroceso, ya no, porque ya está dictaminado que una vez el hombre muera, irá al juicio. Está establecido que los hombres mueran una vez y después al juicio. Y es por eso que debemos de pedirle al Señor en esta tarde que nos revele su verdad y que nos haga libres, que nos liberte de todo pecado que hoy pueda estar acusando tu conciencia. Muchas personas que no pueden dormir, muchas personas que no son felices porque no han querido entregar sus cargas a la cruz del Calvario, porque no han querido entregar esos pecados. Pero aquí el Señor sigue mandando su palabra, porque Él ha dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad solo puede venir por Cristo Jesús. Muy lejos de religiosidad, porque el Señor ya no quiere que tú ni yo hagamos actos que jamás vamos a poder limpiar el pecado de nadie ni el nuestro. El Señor solo nos manda a creer. ¿O no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? Eso es lo que el Señor hoy nos dice. El Señor solo nos invita ahora a que creamos en que Él ya lo hizo todo en la cruz. Él pagó, Él cumplió la ley. Desde que el Señor es el único que ha cumplido la ley, desde que los profetas han estado anunciando que vendría un Mesías, que vendría un libertador. El Señor nació bajo la ley, nacido de mujer, y el Señor murió por la ley, como el hombre que fue entregado por los pecados del pueblo y de la humanidad. Entonces es el único que nos puede libertar. Es el único que puede libertar al hombre del pecado. Solo Él ha tenido la autoridad de decir: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Jesucristo. Ningún hombre puede proclamar eso, porque la libertad plena solo viene del Dios que está en los cielos. Aleluya. Si usted en esta tarde, el Señor, el Espíritu Santo, es el que va a convencer a muchos de pecados. Es el Espíritu Santo, la obra de Cristo. Venga el Señor en esta tarde, porque el Señor desea que usted sea libre, que usted se maneje en la libertad que Cristo nos da, una libertad que produce el verdadero gozo. No una libertad para seguir pecando, sino una libertad para vivir la verdadera plenitud de una vida con Dios, de una vida en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Entonces el Señor quería decirle a los saduceos, a los fariseos, a los mismos judíos, que ellos tenían que conocer la verdadera libertad, la verdadera vida. Porque a la verdad la Biblia da testimonio que muchos de ellos creyeron, pero también el Señor les hace ver que debían de permanecer en sus palabras para ser verdaderos discípulos de Cristo. Como ahora el Señor nos dice a la iglesia moderna que debemos de permanecer en la palabra de Cristo, porque si nos salimos del fundamento que es Jesucristo, si nos salimos y dejamos lo que hemos recibido por gracia, vamos a volver a la esclavitud de la ley y el pecado. Y no estamos para retroceder, amada iglesia, estamos para seguir perseverando en aquel que ha prometido regresar. Para todos los que le sigamos creyendo al Señor. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos reconocían al Dios de Israel. Y en este versículo dejan claro que sabemos que la historia de Israel estuvo ligada a la idolatría, al adulterio espiritual, pues seguían a falsos dioses después de haber conocido al Dios verdadero, al Dios que los libertó de Egipto y de todas estas naciones que por un tiempo estuvieron subyugados. La respuesta de Dios por el pecado, porque Israel fue una nación necia,
que había conocido el poder del Dios de lo alto, pero caía y se volvía a levantar. Pero el Señor era tan bueno que siempre les mandaba mensajeros con la palabra de Dios para animarles, para levantarles. Pero ellos acá le aclaran al Señor: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos querían aclararle al Señor que reconocían al Dios de Israel, que no eran hijos de fornicación, de las fornicaciones que Israel por un tiempo hizo, y por eso el Señor los castigó muchas veces. Pero aunque ellos dijeran eso, estaban siendo todavía esclavos de la ley de Moisés, esclavos de religiosismo. Y lo que Cristo quería, lo que el Señor quería, era que ellos vieran la verdad, que esos ojos enceguecidos, que ese corazón de odio que tenían porque procuraban matar al Señor, y todavía así se atrevían a decir que eran hijos de Abraham, estaban engañados. Como ahora la iglesia moderna, pretendiendo decir soy cristiano y estoy odiando a mi hermano. Estamos mal, iglesia de Cristo, porque si en verdad somos discípulos de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros. Pero la iglesia moderna no está muy lejos de los judíos y fariseos de la época de Cristo, porque estos hombres afirmaban ser hijos de Abraham, pero querían matar al Señor, querían matarlo. El Señor conocía sus pensamientos, el Señor conocía y no se fiaba de lo que ellos decían. Que el Señor nos libre de ser una iglesia enceguecida, de ser una iglesia que odia, de ser una iglesia homicida o de ser una iglesia mentirosa, porque sabemos que el Señor les dijo, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. El Señor siempre daba testimonio que lo que Él hacía no lo hacía por Él mismo, sino por aquel que le había enviado, que era su Padre en los cielos. Y esa fue la voluntad de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios hasta la muerte de cruz. Porque siendo hijo, aprendió como hijo, aprendió la obediencia a su Padre. Y entonces ahí vemos que el Padre y el Hijo no están divididos, son uno mismo. Como el Señor lo ha dicho, yo y el Padre somos el mismo. Por lo tanto, en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, eliminamos toda mentira que ha entrado como una doctrina diabólica, la cual no acepta la divinidad de Cristo, la divinidad de Dios con nosotros, la divinidad de aquel que dijo yo soy, el gran yo soy, estaba en la imagen de Jesucristo, porque el Padre y el Hijo son el mismo. Que el Señor reprenda esas herejías donde solo dan divinidad al Dios Padre y negando a su enviado, a Jesucristo, por el cual es el gran medio de salvación hoy por hoy sobre la tierra. Aleluya. Que en esta tarde, en el poder del Espíritu Santo, podamos aceptar, los que no hemos creído a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador, en que aceptamos la divinidad de Jesucristo como Dios, el Dios del Antiguo Testamento con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, el que trae la verdadera libertad al hombre, el que trae la verdad. Porque ya mismo el Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. En esta tarde desechemos todos falsos intermediarios entre Dios, entre Cristo en la tierra y los cielos. Porque el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. La Biblia no comenta de otro intercesor más que Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Porque ya el Señor lo mismo lo ha dicho, que yo y el Padre somos el mismo. Por eso el Señor les decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida eterna, yo soy la palabra encarnada, aleluya. Y entonces el Señor les aclara, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Este es el problema de la iglesia, podemos decirlo apostólica, que era judía, que la primera iglesia fue judía, los judíos que creyeron en Cristo. Y este es el problema de la iglesia moderna todavía, que está dudando de la palabra de Dios. No dudemos. No dudemos, porque recordemos que cuando el Señor se manifestó a Pedro y a Tomás, estos hombres cayeron de rodillas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Señor y Dios mío, apártate de mí porque soy pecador. Las palabras de Pedro. Hombres que tuvieron al Cristo de la gloria enfrente de ellos. Tomás tuvo que pedir, tocar las llagas del Señor, su costado, para creer. Pero este hombre, porque creyó, porque vio, porque tocó, creyó. Pero ahora las palabras de Cristo son: bienaventurados los que no habéis visto y han creído, y hemos creído. Y esa iglesia somos nosotros, una iglesia bienaventurada, que no hemos visto al Señor, pero hemos sentido la obra de Cristo en nuestra vida. El único que nos pudo libertar del pecado con el que nacimos, heredado de Abraham, que es el pecado original, donde Eva, influenciada por la serpiente, acepta las mentiras del padre de mentiras. ¿Y cuáles fueron esas mentiras? La primera: no moriréis. Y en efecto, el hombre ha muerto y sigue muriendo sin Cristo. ¿Y cuál fue la otra mentira? Seréis como Dios. Sabemos que es Satanás el que se rebeló contra Dios. Y es el que está influenciando hoy a la humanidad para que se vayan con él al infierno. Es el que sigue haciendo que la humanidad se rebele contra el Dios de los cielos. Es el que sigue haciendo que los hombres blasfemen contra el cielo. Pero en esta hora que el Señor le reprenda, porque muchos van a ser libres. El Señor va a romper hoy cadenas de pecado y de muerte. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad está centrada en Jesucristo, en la obra inmolada, en la cruz del Calvario. Acepte en esta tarde la divinidad de Jesucristo como Dios con nosotros, el único que por su sangre nos puede dar el perdón de pecados. Reciba en esta tarde el perdón de pecados. No es necesario que los confiese a un hombre, a un sacerdocio débil, porque la palabra de Dios así lo dice en Hebreos. Un sacerdocio, a la verdad el hombre ha heredado un sacerdocio débil, sujeto a muerte, pero en Cristo se nos ha dado un sacerdote que vive para siempre para interceder por usted y por mí, por su amada iglesia. Acepta el sacerdocio de Cristo Jesús y en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, confiese a Cristo sus pecados y por la fe reciba el perdón de pecados. Por la fe en la sangre de Cristo. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Eso es todo. Arrepintámonos. Como iglesia, vamos en una gran batalla, en una pelea, porque así lo asemeja la palabra de Dios. Estamos en la carrera de la fe, estamos en la batalla de la fe. Que el Señor nos ayude a permanecer en su palabra, porque ya el Señor ha dicho: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Entonces vemos que Cristo en su cara le dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso el Señor quería decirles que ellos necesitaban ser libres de esas mentiras, porque eran hijos de padre de mentira. Por eso es que el Señor les quiere dejar claro su verdad, su revelación, diciéndoles que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque a pesar que ellos se creían muy doctores de la ley, muy religiosos,
Estaban queriendo matar, y el matar es una obra de Satanás. El odio, el homicidio, la mentira, matar. Pero ellos pretendían decir, somos hijos de Abraham. Entonces vemos la verdad de Jesucristo, les deja claro que ellos necesitaban conocer la verdad para ser verdaderos hijos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo solo produce malos deseos, guerra, homicidio, robo, mentira, destrucción, porque la tierra ha sido sujeta al pecado, como hacíamos referencia al pecado del principio, donde Eva se deja influenciar por hablar con la serpiente y después se lleva en cuenta a su esposo y después se ven dando cuentas a Dios. Y ahí vemos como el primer mandamiento del Señor, que con sudor se ganaría el pan. Porque la verdad, trabajar después del pecado, después de la caída, ha sido el mandamiento de Dios, que con sudor el hombre iba a ganar hoy su pan. Porque ya la tierra estaba sujeta al pecado, dijo que le iba a producir cardos y espinos. Por eso que aunque alguien tenga el mejor de los trabajos, siempre cuesta, porque trabajar fue el primer castigo que Dios dio al hombre, el primer mandamiento para que el hombre se ganara con su sudor el sustento. Porque la verdad, nuestro Padre había creado todo el paraíso y le había puesto al hombre y a la mujer todo cerca, los frutos, los animales, como un buen padre proveedor. Pero el hombre se comportó mal, entra el pecado, y ese pecado que ha sido heredado por un hombre, ahora hacia nuestros días, solo puede ser quitado por la sangre de Cristo Jesús. Solo por Cristo, no hay nadie más. Mucha gente se pregunta por qué morimos. Y la verdad que cuando vamos a un funeral es feo. Y solo los que tenemos la esperanza en la vida eterna sentimos cómo Dios nos fortalece. Pero la gente que no tiene a Cristo, esa gente cae en depresión, sufren, no quieren morir, porque todavía no están en paz con Dios por medio de Jesucristo. Usted necesita tener la esperanza de la resurrección, que solo puede venir por los méritos de Cristo Jesús. El mundo pecador necesita a Jesucristo para no morir en tinieblas, para no morir en la oscuridad del pecado. Es por eso que predicamos, para que la verdad de Cristo los haga libres de ese pecado que hoy está sobre la tierra. Por eso heredamos la muerte. Por eso la gente muere, niños, adultos, viejos, porque Dios ha dejado ver su justicia por medio de la muerte, donde todos mueren, aún el rico, el pobre. Allí, como dice alguien, van al mismo sepulcro. Pero no despreciemos la verdad de Cristo. No despreciemos lo que nos puede hacer libres, amados amigos. Usted necesita ponerse en paz con Dios por medio de los méritos de Jesucristo, porque Él ha afirmado al Señor ser el gran yo soy. Todos estos hombres le preguntaban al Señor. Algunos hasta se puede notar que hasta con cierto sarcasmo le preguntaban: ¿será que has vivido más de 50 años? ¿No tienes más ni de 50 años? ¿Y dices haber visto a Abraham? Sí, pero el mismo Señor claro se lo dijo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor les dice eso y procuraron apedrearlo. ¿Y por qué? Porque el hombre se resiste a la verdad. El hombre se resiste a ser libre. El hombre por el pecado se resiste a la luz. Pero en esta hora traigan a Cristo. Traigan a la luz todos esos hechos de maldad, para que puedan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decir:
Soy libre por Jesucristo. He conocido la verdad de Cristo. Porque aunque el mundo hoy por hoy diga ser religioso, tanta religión, vemos una variedad de religiones hoy en día, pero están muy alejados de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Pues estos mismos judíos pretendían ser religiosos, pero con sus hechos estaban negando al mismo padre Abraham. Entonces en esta tarde que el Señor hable a su iglesia también, que vivamos en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres, ya como lo dice Gálatas, la carta a los Gálatas, aquella carta que el apóstol Pablo escribe para que no nos desliguemos de Cristo, porque no hay otro fundamento, para que no nos desliguemos de la verdadera libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Se trata que el Señor no desea que estemos sujetos a la esclavitud del pecado y la muerte que ahora está. A esa esclavitud que ahora la ley de Moisés está señalando. Pero ahora podemos venir en el perdón, podemos venir a la libertad que Cristo nos ha dado para que en verdad podamos vivir en una libertad para servir a Dios y no usemos esta libertad para el mal. Porque dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. A eso se le está llamando ahora a la humanidad. A que vengan a la libertad que Cristo desea darles. Porque dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, a la iglesia de Cristo que hoy vive en la libertad de Cristo, en esa libertad que hoy nos gozamos, en esa libertad donde sabemos que ya no hay una acta que nos está acusando día, tarde y noche de haber desobedecido a Dios por no recibir el testimonio de Dios que es Cristo Jesús. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La libertad que Cristo nos da, amada iglesia, es que profesemos el amor de Cristo Jesús. Que le pidamos al Señor amor. Porque yo sé que todos a veces le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos el Espíritu Santo, que nos dé más llenura del Espíritu Santo, pero muchas veces nos olvidamos de pedirle el amor. Y el amor es lo que nos va a hacer realmente ser un testimonio como discípulos de Cristo, como siervos de Dios. El amor es el que cubre multitud de pecados. Es el amor el más grande que es Dios en nosotros. Pero dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amándonos. Que el Señor nos guarde de estarnos mordiendo, tal como se les predicó a los Gálatas. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí podemos ver que los judíos de la época de Cristo profesaban ser hijos de Abraham, pero ellos estaban muy lejos de ser hijos de Abraham, porque el mismo Señor le dijo que procuraban matarle. Estaban enceguecidos, ellos estaban llenos de pecado, de muerte, pero el Señor por eso les dijo que iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres, verdaderamente libres. Solo en Cristo, solo en el nuevo pacto de Dios a los hombres, vamos a poder ser verdaderamente libres de todo el peso de condenación que hoy está sobre el mundo. En esta tarde, amado amigo, venga a los pies de Cristo. La salvación hoy se está predicando más que nunca. Sea libre por la bendita llaga de Cristo Jesús. Hemos sido sanados, hemos sido curados. El Espíritu lo recibimos por la fe. El Espíritu Santo de Dios solo podemos recibirlo por creer en el que, a pesar que no lo podemos ver,
pero le hemos visto, lo hemos sentido, le hemos creído, porque por la ley nadie, por las obras de la ley, nadie puede recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu viene cuando con un corazón contrito y humillado le decimos al Señor: perdóname, Señor, soy pecador. Perdóname, Señor, tengo tantos años de ofenderte, pero te pido en esta tarde que me perdones. Si usted quiere hacer esta oración en esta tarde con todo su corazón ante Dios, no ante un hombre, dígale al Señor: Señor Jesucristo, en esta tarde te doy gracias por tomar mi lugar. Gracias porque tu obra en la cruz hoy me hace libre. Gracias porque hoy puedo ver que tú eres la verdad, Señor. La única verdad, el único medio de salvación que hoy mi Padre en los cielos me da para ser un hijo de Dios, un hijo de Abraham por la fe. En esta tarde dígale al Señor: me arrepiento, te pido perdón, Señor, de todos esos pecados con el que te he ofendido, Señor. En esta hora, libértame, sáname, Señor. Yo quiero hablar de tu verdad. Yo quiero llevar tu mensaje de libertad a otros, Señor. Señor, gracias por manifestarme que tú eres la verdad, Señor. Esta tarde sea perdonado por los méritos de Cristo Jesús, por esa bendita sangre que hoy da testimonio en esta tierra, que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo, aleluya. Amada iglesia de Cristo, sigamos perseverando. Aceptemos lo que Cristo ha dicho. Que permanezcamos, que perseveremos en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Porque en eso seremos sus verdaderos discípulos. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. No lo que un hombre diga, porque hoy está de moda eso. Tanto mandamiento de hombre, pero somos llamados a que perseveremos en la palabra de Dios. Señor, danos fuerzas para seguir adelante permaneciendo en tu mandamiento, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, bendice a todos tus hijos, Señor. Todos los que hemos sido libertados de la ley del pecado y la muerte, Señor. Gracias, Señor, por tu amada iglesia hoy sobre la tierra. Sabemos que usted sigue intercediendo por su iglesia, Señor. Señor, le pedimos que nos guardes hasta el final, hasta el fin, Señor. Sabemos que usted ha prometido volver por su iglesia, todos los redimidos por su sangre preciosa, Señor. En esta tarde, su bendición sea para con su iglesia. Le damos gracias por la fe, por aquellos que van a aceptar las palabras de esta vida, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, y que en esta tarde la verdad pueda ser revelada por Cristo y sea libre en esta tarde de toda esclavitud, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del mal, las obras del padre de mentiras. Señor, gracias. Gracias por permitirnos servirte, Señor. Solo a ti sea toda la gloria, el honor, las alabanzas, el poder por los siglos de los siglos. Te doy gracias en esta tarde, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor porque en esta tarde, así como un día recibimos la verdad y la libertad en Jesucristo, en esta tarde muchas almas también la van a recibir, porque la palabra de Dios no sale vacía, sale para cumplir su propósito. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.